al servicio del sentido y significado del marco de ese estudio en el que estoy utilizando. Si yo entonces reciclo datos que vienen de otras investigaciones, probablemente estos datos van a tener una interpretación que va a ser distinta porque están pensadas desde objetivos de investigaciones que son distintos. ¿Ya? Por ende, vamos a decir que no todos los datos van a ser apropiados para cualquier pregunta de investigación, sino que el dato siempre va a estar pensado al alero de la investigación que nosotros estamos realizando. Eso nos invita entonces a problematizar, por ejemplo, qué tipo de datos van a ser los apropiados para nuestra pregunta de investigación. ¿Sí? Y hacernos la pregunta, ¿cómo obtenemos esos datos? Si yo digo, yo necesito un dato que sea aquel dato que me entrega mayor contenido de lo social, de lo colectivo, de lo grupal, probablemente no voy a realizar una entrevista individual. ¿Por qué? Porque en esa entrevista individual va a haber mucho más contenido que está ligado entonces a lo individual, a lo subjetivo, a lo singular y a lo íntimo. Entonces, lo más probable es que vaya a realizar entonces una técnica que me permita acceder a ese contenido. ¿Sí? Por ejemplo, un grupo focal, un grupo de discusión. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta que vamos a tener que hacernos es ¿qué dato es el que me sirve a mí para responder a mi pregunta de investigación? Y por otro lado, ¿cómo es que se registra ese dato? Una vez que nosotros hagamos eso, ¿cierto? Entonces vamos a poder escoger algún tipo de técnica de producción de datos en particular. Y esa técnica, ¿cierto? Va a tener que estar en todo momento como siendo procesada a propósito de ciertas nociones o elecciones que van a ser bien particulares. Por ejemplo, una de las cosas, y aquí nos estamos acercando a la diapo número 6, es que efectivamente ciertas técnicas van a depender de la pregunta de investigación que yo esté haciendo. Si es que yo estoy haciendo una pregunta de investigación que utiliza como fenómeno las representaciones sociales, ¿cierto? Probablemente es mucho más sencillo poder abarcarlas desde lo social. Por ende, una pregunta de investigación que trabaja sobre esa dinámica, ¿cierto? Las representaciones sociales sobre ese fenómeno, va a ser mucho más abarcable desde entonces una técnica grupal. Ahora, si yo quiero ir a preguntar, por ejemplo, respecto a la sexualidad y la vivencia íntima de la sexualidad, difícilmente, ¿cierto? Voy a poder realizar un trabajo que va a ser grupal, por mucho que a mí me interese conocer las distintas opiniones o conversaciones que surgen entre sujetos. ¿Pero por qué? Porque asumo que no necesariamente lo grupal, ¿cierto?, posibilita la emergencia de lo íntimo. ¿Se va entendiendo? Si es que entonces yo quiero escoger algún tipo de técnica en particular, esa técnica en todo momento, ¿cierto?, tiene que entonces estar al servicio de la pregunta de investigación. Por otro lado, otras consideraciones, ¿cierto?, tienen que ver con, por ejemplo, la pregunta por los tipos de participantes que nosotros vamos a usar o que vamos a incorporar en nuestra investigación. Desde ahí vamos a pensar que como las técnicas moldean un tipo de encuentro, no todas las técnicas van a ser adecuadas para todos los participantes. Por ejemplo, si yo tengo participantes objetivos que son niños menores de una edad preescolar, ¿cierto? Por ejemplo, entre 0 a 4 años, difícilmente voy a poder utilizar una técnica que sea tan narrativa. Y, por ejemplo, quizás tendré que incorporar una técnica que también utilice las artes plásticas, las manualidades, para poder desarrollar la expresión desde un lugar distinto al lenguaje verbal. ¿Sí? También, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación con participantes que pueden estar involucrados en temáticas sensibles, por ejemplo, a propósito de lo sucedido actualmente, participantes que pueden estar sufriendo prisión política, tortura o algún tipo de vulneración a los derechos humanos, por más que una técnica como un grupo focal me posibilite a mí, ¿cierto?, como recabar más información de manera como mucho más rápida, hay algo de esa temática que puede ser muy sensible y que desde lo grupal, si es que no tenemos mayor manejo, ¿cierto?, se puede desbordar. Por ende, por ejemplo, quizás podría ser mucho más abarcable desde la estrategia individual, en donde una entrevista individual, un relato de vida, ¿cierto?, podría ser súper atingente para poder darle una voz y una elaboración, ¿cierto?, a eso que están viviendo los participantes. Junto con esto, entonces, entramos en otro punto también a considerar que aparece explicitado en la diapo número 6, que tiene que ver con la expertise de los investigadores. ¿Sí?
los investigadores cualitativos deberíamos ser lo suficientemente sensibles y autocríticos como para poder preguntarnos cuán expertos somos respecto a eso que nosotros estamos haciendo. Y desde ahí, ¿cierto? Entonces, como ir testeando, piloteando cuántas estrategias y habilidades tenemos nosotros para poder realizar ciertas acciones o posicionamientos o roles que tributen a la utilización de cierta técnica en particular. Yo les decía hace un rato a propósito de la reflexión de Heidegger. ¿Cierto? Heidegger dice la técnica crea, produce, pero además también hace aparecer al sujeto desde alguna acción en particular. Entonces, si yo estoy utilizando una técnica grupal, ¿cierto? A mí me van a hacer aparecer como investigador desde un moderador grupal. Si es que yo no tengo manejo de grupo, probablemente, ¿cierto? Entonces esa técnica se me va a hacer agua. Por ende, sería importante entonces preguntarse también cuál es el investigador que va a utilizar esa técnica. Si es que efectivamente esa técnica indica que yo voy a ser investigador, por ejemplo, en su trabajo trabajo de grado, si es que yo voy a ser ese investigador, yo puedo realmente utilizar esa técnica porque me siento cómodo y experto en la posibilidad de utilizarla. ¿Sí? Y como un dato final, ¿cierto? También sería importante ir piloteando la producción de datos. Eso quiere decir, por ejemplo, ensayar con una primera entrevista y una vez que se realice la entrevista, hacerle preguntas a esa entrevista. ¿Cuál es el tipo de dato que estamos produciendo? ¿Qué es lo que yo, a propósito de la realización de esta entrevista, pude traer allá adelante? Y si es que efectivamente ese dato que estoy produciendo me posibilita contribuir a contestar la pregunta de investigación. Ahí ya tenemos una panorámica más o menos general respecto a lo que implicaría las técnicas de producción de datos. Entonces, en investigación cualitativa, a no olvidar que la técnica de producción de datos que nosotros estemos utilizando no solo está pensada para poder ir a indagar respecto a si es que es la pregunta de investigación la que a mí me está guiando, sino también, por ejemplo, a los participantes, cuál es la verdad, la verdad participativa, ¿cierto? Que yo estoy produciendo, creando, y por otro lado, el lugar que estoy utilizando también como investigador. En relación a los análisis de datos, vamos a saltarnos primero a la diapo número 6, perdón, 8. Y ahí yo les pregunto, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos estudiando o analizando la realidad? La respuesta que va a aparecer de inmediato es que cuando nosotros estamos analizando la realidad, en este caso, por ejemplo, una realidad investigativa, lo que vamos a tratar de hacer es ordenar y crear un nuevo sentido de esa realidad social que nos interesa conocer. ¿Sí? Pensemos, todos los sujetos vamos ordenando el mundo tal y como se nos va apareciendo. ¿Sí? Por ejemplo, en relación a las marchas que han ocurrido estos últimos días, las movilizaciones, cada uno de nosotros puede tener una idea respecto a cómo funciona entonces esto que estamos viviendo. ¿Sí? Algunos podríamos decir, qué bueno que estemos luchando por esto, aún no ha habido ningún cambio atingente, tenemos que entonces seguir en la lucha, seguir movilizándonos para así poder lograr algún tipo de cambio, que nada vuelva a la normalidad. Cuando hay otras personas que también, frente al mismo hecho que tiene que ver con las movilizaciones sociales, pueden estar diciendo, mira, esta es una lucha que parece que es como muy atingente, que es necesaria, pero por otro lado yo quiero que esto vuelva a la normalidad. Efectivamente esto en algún sentido se calme un poco porque yo necesito retomar mi rutina. El hecho social es el mismo, pero está siendo vivenciado y ordenado desde lugares distintos. Cuando nosotros como investigadores vamos a preguntar, por ejemplo, por la subjetividad de estos participantes, nos podemos encontrar con esas dos respuestas. ¿Qué es lo que hacemos una vez que analizamos los datos? Es tratar de reordenar ese ordenamiento que ya hizo cada individuo subjetivamente. ¿Sí? Y en ese reordenamiento, la gran discusión que hemos tenido a lo largo del curso, ¿cierto?, tiene que ver con que efectivamente está todo el tiempo siendo esa realidad leída a través de los ojos de algún o algunos agentes particulares. ¿Quiénes son esos? Los investigadores. Por ende, en ese reordenamiento, ¿cierto?, vamos a decir que hay un prisma en particular que es el que lee esta interpretación de la realidad que hacen nuestros participantes. Por ende, vamos a pensar que existen diversas formas de analizar los datos y que por ende nos entregan entonces muchísimos resultados posibles, tanto como teorías e investigadores existen en el mundo. ¿Sí? No es entonces como la metodología cuantitativa, en donde efectivamente tenemos una sola forma de poder ir a leer los datos, que tiene que ver con la forma estadística numérica. Acá vamos a decir que existen múltiples formas de analizar los datos.
por ejemplo, múltiples teorías que nos hacen analizar los datos desde lugares distintos. Teorías lingüísticas, teorías de la simbolización, teorías, por ejemplo, desde lo psicoanalítico, pero además cada investigador se apropia de la teoría desde lugares muy distintos. Por ende, cuando estamos haciendo uso de esa teoría para poder analizar los datos, estamos ordenando el mundo desde lugares distintos, con prismas y ópticas distintas. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que efectivamente nosotros podamos hacer todo o cualquier cosa? No. Efectivamente existen varias escuelas que han sistematizado algunas tradiciones de investigación social. ¿Ya? Y los investigadores podemos optar por tratar de tomar alguna de esas sistematizaciones o también ir como generando algún tipo de propuesta que mezcle sistematizaciones, que trate de ir abarcando las teorías de lugares distintos, así como también ir categorizando entonces los mundos de nuestros participantes desde lugares distintos. ¿Sí? Si avanzamos en la diapo número 9, nos encontramos entonces con una panorámica bien general que entrega Mariela Carmona y que diría que existen entonces como dos grandes formas de poder como analizar la realidad. Por ejemplo, una tiene que ver con un análisis que está mucho más puesto o que tiene un énfasis puesto en el contenido de lo dicho. Nosotros estamos haciendo entrevistas, grupos focales. Los participantes nos están narrando ciertas cosas. Si yo pongo énfasis en lo que está diciendo el participante, en el contenido de lo que está diciendo, tengo una forma de poder hacer análisis de datos. Por ejemplo, y es un ejemplo que les voy a dar al final de la clase, hay una de las tradiciones en investigación cualitativa más conocidas que es la teoría fundamental o Grounded Theory, que propone el análisis de contenido. ¿Qué dice eso? Nosotros vamos a analizar entonces solamente lo que se está diciendo, desde la recurrencia, desde el énfasis que está diciendo cierto el participante como cierto contenido, etc. Y otra es el análisis hermenéutico, que en el fondo tiene que ver con el interpretar el contenido de lo que está diciendo el participante. Después, en una segunda columna de la tabla, ustedes se van a encontrar con la segunda gran modalidad, que tiene que ver con el énfasis de la materialidad del decir, es decir, la forma con cómo se dicen las cosas. Ahí aparece un gran tipo de análisis que es conocido como el análisis conversacional. En el análisis conversacional, entonces, a nosotros nos interesa ya no solo, o no principalmente, poner énfasis en la comprensión del contenido de lo que se está diciendo, sino en el cómo se está diciendo. En este tipo de análisis entonces sería súper atingente poder poner atención a las pausas, los titubeos, los énfasis, eh, por ejemplo, esto mismo que acabo de hacer, ¿sí? Las muletillas, el y porque algo de eso, ¿cierto? También contribuye a poder entender cómo el participante en este caso está narrando esa realidad que nosotros queremos investigar. Después en la tercera columna se van a encontrar con la posibilidad de imaginar cómo estas dos se encuentran, ¿cierto? Y comparten entonces un análisis que está tanto puesto en el contenido de lo dicho como también en la materialidad del decir, en la forma. Ahí aparece el análisis narrativo, ¿cierto? Y el análisis crítico del discurso. Y por otro lado, ¿cierto? En la última columna se agrega una última dimensión que tiene que ver con la alteridad, con el lugar que ocupa el otro también, ¿cierto? Entonces, en este análisis. Por ejemplo, ahí aparece el análisis dialógico y este análisis tendría que ver con el poner énfasis en qué es lo que está diciendo el participante, cómo lo está diciendo, pero también a quién se lo está diciendo. Por ejemplo, yo ahora que estoy grabando este video, ¿cierto? Estoy diciendo ciertas cosas, ciertos contenidos, pero a la vez, ¿cierto? Lo estoy diciendo de alguna forma en particular. Si prestamos atención a el análisis del contenido, ustedes solamente estarían interpretando o analizando lo que yo estoy diciendo en términos de contenido de lo que estoy diciendo. Si es que ustedes fueran, ¿cierto? Investigadores que utilizan un análisis conversacional, incluso más que prestar atención a lo que yo estoy diciendo, estarían prestando atención al cómo estoy diciendo, a cuáles son las pausas que hago, a si entre medio de la conversación tomo bebida o no, ¿cierto? Etcétera. Y ahora, si ustedes fueran investigadores que utilizan un análisis dialógico, no solo estarían pensando en el contenido y en la forma en cómo yo estoy graficando esto, expresando esto, sino además también, por ejemplo, a quién le estoy hablando. Y ustedes dirán, mira, el profesor, claro, está haciendo este video, pero para explicarnos ciertas